Universitario de Deportes empató 0-0 ante Deportes Tolima en Ibagué. En condición de visitante me parece que es un buen punto, nada despreciable. Vamos a analizar el juego. Yo creo que el conjunto crema hizo sobre todo un mejor primer tiempo, donde generó situaciones de gol y ya en el complemento, claro, conforme fueron pasando los minutos, la U se convencía de que el empate era un resultado nada despreciable, insisto, y por consecuencia decidió no tomar tantos riesgos porque ya en el complemento Carabalí no fue tan constante con sus subidas, aunque mantuvo esa peligrosidad cada vez que tomó la decisión de ser un desfogue por el costado izquierdo en el conjunto crema. Varios puntos altos. La transmisión del partido señalaba que Vargas fue la figura de la cancha. Ojo, esto no quiere decir para cualquiera que escuche este comentario y que no haya visto el partido, o sea que Vargas fue peloteado, la U fue peloteado. No, Vargas tuvo un par de intervenciones positivas, sobre todo la del primer tiempo. El manotazo que saca luego del cabezazo de Mosquera fue descomunal. Hizo un milagro Vargas, que partido tras partido está sustentando porque está por encima de Romero. Hay una linda competencia seguramente en Universitario de Deportes, pero hoy es indiscutible que el titular en Universitario es Vargas. Y en los partidos anteriores no es que Vargas venía siendo exigido, pero veíamos que Vargas en las pelotas fáciles las hacía fáciles. La diferencia con Romero es que Romero las pelotas que en teoría eran fáciles las hacía difíciles, como en el partido contra Cienciano, donde cometió un blooper. Y en otros compromisos Romero también había cometido errores. Afortunadamente para él, esos errores no se convirtieron o no se tradujeron en goles para el rival. Pero ya estaba dando señales Romero que era una moneda al aire. Ahora Vargas es indiscutible, sí, es el dueño de la portería de Universitario de Deportes. Pero para mí la figura de la cancha fue Carabalí. Lo que corre el ecuatoriano. Creo que después de una buena cantidad de partidos que termina completando los 90 minutos, en este caso en la Copa Libertadores de América, porque en otros cotejos salía promediando el minuto 70, 71, 72, minutos más, minutos menos. Claro, el reemplazante natural de Carabalí por el costado izquierdo es el futbolista Inga. Inga tuvo que reemplazar a Andy Paul y quizás esa combinación, quizás esa coincidencia hizo que Carabalí de todas maneras termine este compromiso, porque después no hay otro reemplazante que muestre el mismo nivel o que esté cerca del nivel que muestra el ecuatoriano. En un primer tiempo donde Universitario se plantó firme, no es que lo esperó en su propia área, sino que plantó el equipo a mitad de campo, si se quiere. Rabanal, que tenía muy bien estudiado este equipo porque taparon no solamente a Torres, que tuvo que bajar hasta la mitad de la cancha para tener contacto con la pelota. Guzmán, el otro volante que trataba de hacer esa bisagra entre los defensores y los volantes slash atacantes del conjunto de Tolima. Ese nexo nunca apareció porque el U lo tuvo muy bien tapado. La gente estaba comentando de que Jesús Castillo hizo un mal partido. Yo creo que no. En la primera etapa Jesús Castillo contó con una mejor colaboración de Martín Pérez Guedes, que con la pelota en los pies de repente no estuvo tan fino, pero a diferencia de otros partidos yo noté a un Pérez Guedes más comprometido en el recorrido, en el despliegue, en la presión, y eso hizo que el desempeño de Jesús Castillo también sea otro. Castillo, que para mí en el primer tiempo fue uno de los más precisos en el conjunto crema, el que iniciaba los ataques por recuperación de pelota del equipo, en este caso visitante. Ya en el segundo tiempo sí hubo una merma, un bajón de Jesús Castillo, que ya lo voy a explicar. Pero en el primer tiempo, el apoyo de Pérez Guedes y esos recorridos que hizo, como no en otros compromisos, fue vital para que Jesús Castillo no sufra tanto. Y aquí me quiero tomar algunos minutos para explicar esto, porque veo que la gente viene criticando, y mucho, a Jesús Castillo. No quiero ser un defensor de Castillo, para mí también ha bajado un poco su nivel. Pero miren que el año pasado, cuando Ureña fue suspendido como 6 o 7 fechas, pero estuvo un buen tiempo sin jugar en la U, Jesús Castillo se insertó al equipo titular y nadie se acordaba de Ureña, porque Jesús Castillo estaba haciendo bien su chamba. Ahora, ¿no se preguntan por qué? Lo que pasa es que el año pasado la U contaba con un mejor Martín Pérez Guedes, que estaba corriendo mejor la cancha, que era más intenso que el de estos últimos partidos. Yo creo que esa intensidad que se le pedía a Martín Pérez Guedes y que demostró el año pasado, hoy, ante Tolima, volvimos a ver algo de ese Martín Pérez Guedes.
Pero el año pasado, Jesús Castillo hizo que nadie nombre o nadie se acuerde de Ureña. La U caminó derechito al título y Jesús Castillo respondió. En este inicio del 2026 se nota que Jesús Castillo, hasta que es un poquito más lento que el año pasado, pero sigue siendo el mismo Jesús Castillo. Sino que ahora le cuesta un poquito más, ¿saben por qué? Porque Pérez Guedes también ha bajado su nivel. Entonces, que Martín Pérez Guedes baje sus revoluciones tiene una repercusión directa en el volante central de Universitario de Deportes. Y en este primer tiempo yo vi que Pérez Guedes volvió a ser por un momento el Martín Pérez Guedes del año pasado. Por eso que Jesús Castillo ya no le costó tanto hacer la cobertura en el ancho del campo. Y con esa colaboración del ex Melgar, Jesús Castillo tenía tramos más cortos para custodiar su zona. Y después le alcanzaba la energía para ser preciso en los pases. La U se hizo fuerte en la mitad de la cancha, neutralizó al conjunto de Tolima, tapó a Torres, tapó a Guzmán. Y por las bandas también estuvo seguro el equipo crema. Carabalí nunca tuvo líos con Mosquera. Y por el costado opuesto, Hernández, que era el camino más solicitado por el conjunto colombiano, estuvo impreciso. Y César Inga tampoco tuvo que hacer tantos esfuerzos para tapar a este jugador que ya en el segundo tiempo sí aceleró un poquito más y mostró más virtudes que en la primera etapa. Pero no me quiero ir del primer tiempo. La U, asentado, afirmado, afincado en campo rival, sin pasar tantos apuros, también se dio tiempo y mañas para poder atacar. No es coincidencia, gente, que por el lado izquierdo, Carabalí también haya contado con una buena participación de Jairo Concha. ¿Se acuerdan que el año pasado destacábamos mucho el lado derecho Universitario con Pérez Guedes y Andy Polo? Bueno, los dos han bajado su nivel. Ahora la U es más peligroso por el costado izquierdo, por el lado de Carabalí. Pero no es solamente que Carabalí ha mejorado su performance, sino porque también tiene la colaboración de un Jairo Concha que se combina muy bien con este jugador. Claro, el desfogue de Carabalí, la velocidad de Carabalí se compenetra muy bien con el pase preciso de Jairo Concha, el entendimiento del juego que tiene Jairo Concha. Entonces, ahí hay un tándem que a la U le sirve para hacer solución en este caso, porque por el costado derecho la U ya no tiene la misma intensidad que en años anteriores. Entonces, Carabalí aprovecha el buen momento de Jairo Concha y los dos se retroalimentan. Cuando Carabalí pasa, le sirve a Jairo Concha para generar espacio y esto le da una libertad a Jairo para que tenga un ramillete de opciones. O mando un pase para Carabalí, que es una opción de pase, o de repente retengo la pelota para buscar el arco y rematar, o en todo caso meter un centro. Carabalí, que fue vital en la primera etapa, no solamente defensivamente hablando, sino por sobre todas las cosas en el ataque. Hubo algunos desbordes, me acuerdo de una jugada donde Carabalí fue hasta el fondo, metió un centro, Jairo Concha remató con la pierna derecha, lastimosamente no le salió tan potente ni esquinado. Hubo otra jugada donde Valera también le deja una pelota de pecho, Concha remata con buena lectura de una, porque eso era lo que pedía la jugada y el portero del cuadro colombiano también respondió bien. Me acuerdo antes una jugada también con Inga que remató cruzado, aunque no le salió tan certero al arco. La U que utilizó más a Carabalí, aunque tampoco hay que negar que César Inga por el costado derecho también tuvo algunas aproximaciones. Valera para mí estuvo también en un partido correcto, más luchador que fino con los pases si quieren. Al Tunche sí se lo devoraron los dos centrales, o los tres que estuvieron atrás, ¿no?, en el conjunto de Deportes Tolima. Al Tunche le costó, en el cuerpo a cuerpo rebotaba, no podía servirle al equipo como él quería, seguramente por eso su salida rápida del compromiso. El ingreso de Flores en el complemento tampoco le dio muchos resultados al equipo crema, pero yo creo que en el primer tiempo, si somos finos en el análisis, creo que la U merecía estar arriba en el marcador, porque pudo tapar las virtudes del equipo rival y porque también tuvo algunas aproximaciones, tuvo algunas llegadas. Tolima en el primer tiempo tuvo el cabezazo de Mosquera, de ahí no más. De ahí nomás, habíamos analizado en la previa de que Torres era un buen pasador, de que Guzmán era un buen pasador, de que Sandoval era un buen 9, porque venía siendo el goleador del conjunto colombiano en su liga.
pero ante la buena estrategia plantada por parte de Rabanal, Sandoval estuvo más volanteando que otra cosa. El 9 del conjunto colombiano estaba más como mediocampista que como delantero, y lo dejaron arriba a un Parra que también fue absorbido por los tres centrales del conjunto crema. Buen partido de los tres. Hubo una salvada de Di Benedetto en el segundo tiempo, fenomenal, buenos cruces. ¿Cómo ha vuelto Matías Di Benedetto? Por ahora está respondiendo a la altura. Yo no quiero ser un aguafiestas, pero tampoco quiero ser mezquino, pero también quiero ser realista con mi comentario, porque el año pasado yo decía que tenía miedo con estos dos centrales de la U, con Riveros y con Di Benedetto. Por ahora están respondiendo, pero no me quiero olvidar también de los errores que han cometido, sobre todo en este certamen. No me quiero olvidar. Yo dejo la puerta semiabierta si quieren, porque estos futbolistas ya han demostrado también en otras ediciones de la Copa Libertadores que se mandan sus cagadas. Pero en este partido puntualmente bien. Riveros, Di Benedetto y Caín Fara también silenciosamente hoy cumplió. La U es cierto que en el segundo tiempo no generó ninguna jugada en ataque prolija, pocas pelotas en el área, pocas llegadas de Jairo Concha, a diferencia del primer tiempo, pocos arribos de Inga por el costado derecho. Carabalí servía no tanto para generar peligro si quieren, pero sí para que la U pueda defenderse un poquito más con la pelota, para hacer que el equipo colombiano retroceda. Y al equipo de González le faltó ideas para desactivar el bloque defensivo de la U, que estuvo compacto, que estuvo muy cerradito, que estuvo cerrando filas, mostrando pocos pasillos para que Torres y Guzmán no filtren. Le costó a Tolima que insinuó por el costado izquierdo con Hernández. En el segundo tiempo vimos a un mejor Hernández. Hubo más trabajo para Inga, ciertamente. Hernández el pelado, el zurdo, que metía algunos buenos centros, pero todo se quedó en intento, en buenas intenciones, porque después Vargas tampoco tuvo que volar de palo a palo como para decir, bueno, realmente Tolima hizo esfuerzos como para ganar el partido, y no fue así. Me pintaron en la previa que Tolima era un grandioso equipo. Yo decía, calma, porque veo que también la U tiene recursos para poder sumar en este compromiso. Y el puntito no es nada despreciable, así como le decía en la introducción de este video. Ahora la U tiene que hacerse fuerte en su localía, en el Monumental. La próxima semana tiene que recibir a Coquimbo Unido. Y a Coquimbo Unido le tienes que ganar. Si quieres pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores, a Coquimbo Unido le tienes que ganar. Después vemos si se puede golear. Porque creo que haciendo un balance, un análisis de estos tres equipos que le toca a la U, creo que Coquimbo Unido es el más débil. Ahora, Tolima demostró que no es la gran cosa. A Tolima de local también le tienes que ganar. Y Nacional, que tampoco es el Nacional, que supo salir campeón en otros tiempos de la Libertadores, porque también presenta sus limitaciones de este equipo uruguayo. Digamos que es el más fuerte de este grupo. Pero es un grupo terrenal el que le ha tocado a Universitario. A diferencia del año pasado, que tuvo que enfrentarse a Barcelona, Independiente del Valle y a River Plate, por supuesto que hay una distancia entre esos equipos y estos que ahora le tocan al equipo crema. ¿Tiene una responsabilidad la U de pasar? Yo creo que sí. Y bien por Rabanal, que antes de disputar este compromiso fue consciente de eso, de que el objetivo de la U es pasar a los octavos de final. Ahora da un buen paso el equipo crema, sumando un puntito. El desafío ahora será el partido contra Coquimbo Unido. Viene una seguidilla importante de compromisos para el equipo de la U. Me preocupa lo de Alzugaray, que no estuvo para este compromiso, lo de Andy Polo también. Martín Pereguedes, que salió del partido tomándose la parte posterior de la pierna derecha. Vamos a ver cómo gestiona todo esto Javier Rabanal. Entró Brian Reina, participativo, con ganas, lo mínimo que se le pide a un futbolista profesional, ¿no? Después convengamos de que la U también, no digo que había renunciado al ataque, pero estaba más a la expectativa, dependiendo y viendo cómo se desarrollaba alguna recuperación para saber si podía invertir más personal para acompañar a Brian Reina. Pero ya en el complemento, con la presencia de Flores y de Brian Reina, lo que quería Rabanal era utilizarnos más para ver si ellos podían encarar alguna aventura casi solitaria para aprovechar el adelantamiento del conjunto del Deportes Tolima. Sí es cierto que Flores está cada vez más bajo, cada vez que ingresa
vemos que Flores está lejos del Flores que supimos ver en el 2023, que fue clave para la consecución del campeonato que logró en aquel momento el equipo Crema, de esta saga de 3 torneos que pudo cumplir hasta el momento el equipo que actualmente dirige Javier Rabanal. Entró Fertoli sin grandes cosas para destacarle. Es cierto que ya entró en un partido que estaba en una temperatura donde difícilmente él iba a acomodarse, pero al menos no dio ventaja o no se notó una debilidad del conjunto Crema con el ingreso de este futbolista, porque la U supo defenderse hasta el último minuto del partido. O sea, no es que sufrió la U este compromiso, no lo padeció. Jugó bien plantado desde el primer tiempo y no lo padeció. ¿Es un punto interesante? Sí. Es un punto que seguramente va a tomar valor si es que la U gana sus partidos de local. Por ahora, buen puntito para el equipo Crema, que suma en condición de visitante en Ibagué y sigue demostrando desde el año pasado hasta este primer partido, sacando el partido de octavos de final contra Palmeiras. Cualquiera puede perder contra Palmeiras, ¿no? Pero sigue demostrando que el equipo a nivel internacional está mejorando su imagen. Y eso por supuesto que es positivo.